Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy hemos querido tomar el Evangelio que la Iglesia nos presenta, que es el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. Ahí el Señor nos va a dar a nosotros una pequeña enseñanza muy importante que nosotros debemos saber. ¿Para qué? Si queremos obtener el reino de los cielos, si queremos abrazar el reino de Dios. Porque esa es la pregunta que se hacen muchos, la pregunta que nos hacemos muchos. ¿Cómo yo puedo ir al reino de Dios? ¿Cómo puedo ir yo al reino de los cielos? Y esa misma pregunta se la estaban haciendo aquellas personas que seguían a Jesús. Ellos querían saber del reino de Dios. ¿Cómo podían ellos acceder al reino de Dios? Entonces el Señor nos da hoy una enseñanza con este evangelio, y eso es lo que nosotros vamos a meditar y a reflexionar entre mi sobrino Santiago, que hoy me acompaña, y mi persona, y yo, su servidor. Entonces, del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo del 11 al 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Parábola de las monedas. Como la gente lo escuchaba, les propuso una parábola, ya que estaban cerca de Jerusalén y creían en la manifestación del reino de Dios. Era inminente. Dijo: un hombre de la nobleza marchó a un país lejano para recibir la dignidad real y volver. Llamó a 10 criados y les dio 10 monedas de gran valor y les dijo: negocien mientras vengo. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo: no lo queremos por rey. Él regresó investigando de la realeza y mandó a llamar los criados que le había dado el dinero para saber cuánto habían ganado cada uno. El primero se presentó con 10 veces más de lo que le había dado su señor y le contestó: muy bien, criado bueno, puesto que has sido muy fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y dijo igualmente a este: manda también en 5 ciudades. Llegó el último y dijo: Señor, aquí tienes tu dinero, que te lo he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Señor, aquí tienes tu dinero que he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, pues eres un hombre duro. Recoges lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Él le dijo: por tus mismas palabras te juzgo, criado malo. ¿Sabías que soy muy duro, que recojo lo que no he puesto y cosecho lo que no he sembrado? ¿Y por qué no pusiste mi dinero en el banco? Y yo al volver lo hubiera retirado con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la moneda y dásela al que tiene 10 monedas. Ellos le dijeron: Señor, ya tiene 10 monedas. Yo les digo que al que tiene se le dará, y al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, esos que no me quisieron por rey, tráigalos aquí y dególlenlos en mi presencia. Y dicho esto, continuó adelante en el camino de Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Hemos escuchado el relato de este evangelio, de esta parábola que el Señor nos presenta hoy y que nos va a dar a nosotros una enseñanza. Lo primero que nosotros debemos descubrir acá, y que aquí Santiago nos va a ayudar a discernir,
es, ¿en qué está enfocado el Evangelio? ¿En qué se está enfocado el Evangelio? Se enfoca en la enseñanza sobre Jesús, porque la gente quería saber cómo llegar al reino de Dios, y entonces él... entonces la enseñanza está enfocada en el reino de Dios. Ellos querían descubrir cómo podían acceder o acercarse o a entrar al reino de Dios. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué quiso Jesús darnos? ¿Cómo hizo Jesús para darnos esa enseñanza? ¿Qué parábola utilizó? La parábola de las monedas. De las monedas. Pero ¿será que estamos hablando de monedas o de qué estamos hablando? De los frutos. De los frutos. Muy bien, excelente. El Señor nos da un ejemplo con las monedas, porque eso es lo que más nosotros conocemos, como que lo que más nosotros nos identificamos muchos con el dinero, pero en realidad el Señor no quiere que nosotros nos concentremos en el dinero, sino que nos concentremos en lo que se hace con ese dinero. En este caso, el Señor quiere hablarnos a nosotros. Como está hablando del reino el reino de los cielos, nos está hablando a nosotros de los frutos que debemos dar para poder obtener ese reino de los cielos, ese reino de Dios. Muy bien, entonces explíqueme ahí qué sucedió. Pues lo que sucedió fue de que la presión de la gente del pueblo y sobre cómo llegar al reino de los cielos, Jesús puso la parábola, que consiste en un rey que tenía mucha ganancia. Entonces él se iba a ir de viaje y eligió a 10 criados que tenía y les dio 10 monedas de gran valor. Cuando se fue, la gente le mandó como una carta o lo retuvo. Y entonces él volvió después de un tiempo y le preguntó a 3 de los criados de los 10 qué habían hecho con su dinero. El primero, como ya habremos escuchado en el Evangelio, lo invirtió por 10. El segundo lo invirtió por 5 y el tercero no hizo nada por miedo al rey. Muy bien, muy bien. Entonces ya nos damos cuenta nosotros que la enseñanza que el Señor nos quiere dar a nosotros es acerca de cómo nosotros podemos lograr con nuestros frutos, ¿lograr qué? Lograr obtener el reino de los cielos. Entonces dice que el primero, de los 3 que él escogió para esta enseñanza, él dice que el primero lo multiplicó por 10. Y luego el segundo lo multiplicó por 5. Pero hubo uno que no hizo nada con ese dinero. Hubo uno que no quiso hacer nada con ese dinero. ¿Qué quiere decir? Que no quiso hacer nada con los frutos que el Señor le dio, con sus talentos. No quiso hacer absolutamente. Son esas personas que son perezosas, que en su vida quieren que todo les den, que todo les llegue, que todo se le pongan en la mano, que todo se le pongan en la boca, no quieren hacer ningún esfuerzo. Mejor dicho, son personas que no sirven para nada. Esa era la tercera persona que nos quiso mostrar el Señor. Entonces, ¿qué fue la respuesta? Que cuando el Señor le pregunta, el rey le pregunta al último, por el dinero, ¿cuál fue la respuesta que este señor le da? Que tuvo miedo del rey porque él es demasiado duro, porque lo que él no trabaja, él lo recoge, y él cosecha lo que no ha sembrado. Muy bien, le quiso dar a entender ahí, según el Evangelio, que el rey era muy codicioso y que le gustaba mucho el dinero.
y que por lo tanto el rey lo único que le importaban eran las ganancias. Y entonces, por eso es que a él le dio miedo, supuestamente a él le dio miedo utilizar ese dinero y no quiso hacer absolutamente con nada. Y prefirió echarle la culpa toda al dueño, al rey, de que era por culpa de él, por él ser así de mal geniado, de ser así de prepotente, de orgulloso, como lo querramos decir, que como él era que se aprovechaba supuestamente de los empleados, entonces él prefirió no hacer nada por eso. Pero entonces, ¿qué hizo este rey con esa persona? Porque en este caso estamos hablando del talento que se le da a cada uno, de los frutos que debe dar cada uno. Entonces, ¿cuál fue la medida que tomó este rey con esta persona que no hizo nada por su dinero? ¿Cuál fue la solución que le dio? ¿Cuál fue la respuesta que le da cuando él le dice, es que tú quieres recoger donde no cosechas y tú quieres cosechar donde no siembras? ¿Qué quiso decir este rey? ¿Qué respuesta le dio este rey a él? Le dijo que si él verdaderamente era así de duro, al menos lo hubiera invertido, lo hubiera colocado en el banco para sacarle intereses, y fuera de eso le quitó las 10 monedas y se las dio al que había invertido más. Y también le dijo que ¿qué le dijo? ¿Qué otra cosa dijo? ¿Qué hizo qué pasó con esas monedas que le habían dado a él? Se las dieron al que la invirtió más. Ajá. Y no solamente sino también le dijo unas palabras. ¿Cuáles palabras fueron? Si quiere, búsquelo ahí, busquémoslo acá. Las últimas palabras que él dijo. ¿Qué fue lo que él quiso decir ahí? Quítenle las monedas y désenlas a las que tiene 10. Ellos le dijeron, Señor, ya tiene 10 monedas. Yo que no tiene aún lo que tiene, yo les digo que al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Muy bien, entonces lo que el Señor quiso decir es que a esas personas perezosas, esas personas que no quieren hacer nada, que quieren que todo se lo den, que todo le lleguen a sus manos, que esas personas, si de pronto llegan a tener algo, esas cosas Él las va a perder. Esas cosas, por eso es que nosotros nos damos cuenta de que hay muchas personas que siempre viven en la pobreza, que siempre viven mal, que nunca progresan, que nunca tienen nada, que si les llegó algo de dinero, en un momentico lo desaparecen, que viven arrimados, que viven a expensas de los demás, que todo el mundo les dé porque son esas personas que Dios les da un talento, unos frutos, pero ellos prefieren esconderlo antes que ponerlos a trabajar. Entonces la invitación que el Señor nos da hoy en este evangelio es que cuidemos nuestros frutos, cuidemos los frutos que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Cada uno, el Señor nos da a nosotros un talento, y que nos da a nosotros un talento, y ese talento el Señor quiere que nosotros lo pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque a raíz de esos talentos, y esos talentos vienen a hacer a nosotros nuestras acciones, nuestras obras, todo lo que nosotros podemos realizar. ¿Para qué? Para poder obtener el reino de los cielos, para poder obtener el reino de Dios, para que Dios nos abra las puertas. Jesucristo a él también le preguntaron una vez, le preguntaron una vez también por el reino de los cielos. Entonces Jesús les habla, les dice que preocúpense por entrar por la puerta angosta, mas no por la puerta ancha, porque la puerta ancha todo el mundo entra. En cambio por la angosta
hay que pasar dificultades. Entonces la invitación que el Señor nos da es eso. Pongamos a trabajar nuestros frutos, nuestros talentos. Ya cada uno de nosotros, el Señor mismo nos dará la sabiduría o el entendimiento para que nosotros podamos, con nuestros talentos, podamos salir adelante y así nosotros poder mostrarle frutos a Dios y a las personas que nos rodean y con nosotros mismos. Podemos dar un buen testimonio de nuestra vida. Si les gustó este evangelio, si les gustó esta palabra, si les gustó este video, nos les pueden dar un me gusta y lo pueden compartir con los amigos, familiares o todas aquellas personas que lo quieran oír. Gracias.